Hola, ¿qué tal amigos de RTV San Marcos? Sean bienvenidos a este espacio de entrevistas. En esta oportunidad me encuentro con el doctor Marcel Velázquez Castro, director de la Dirección General de Bibliotecas y Publicaciones y autor del libro Hijos de la Peste, una historia de las epidemias en el Perú, del que vamos a hablar el día de hoy. Este libro ha recibido pues una distinción en el premio Flora Tristán de Latin American Studies Association, LASA Perú. Para conocer todo al respecto, vamos primero a darle la bienvenida al doctor Marcel y las gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Un gusto volver a estar acá en RTV. Bien, doctor. Bueno, estamos hablando de un libro que usted ha escrito en el confinamiento, tenemos entendido. Cuéntenos cómo se motivó usted a escribir esta obra. Sí, este es un libro que yo escribí el año pasado, entre el mes de mayo y septiembre, poco más de 5 meses. Y, por supuesto, la motivación estuvo ligada a la experiencia de la pandemia, ¿no? Que es una experiencia global que todos hemos vivido. Y el objetivo era tratar de comprender desde la historia cultural cómo reaccionan las sociedades cuando se ven amenazadas con una epidemia o con una pandemia, como fue el caso. Entonces, eh, yo escogí 4 grandes ejemplos para pensar, digamos, la pandemia de la COVID-19 a partir de la propia historia del Perú, ¿no? La famosa epidemia de fiebre amarilla, 1868, la epidemia de la peste bubónica de 1903 y que se volvió endémica y duró varios años, y la epidemia del cólera en la década de 1990, ¿no? Entonces, el libro un poco que explora estas epidemias en el Perú, pero analiza fundamentalmente las respuestas culturales, el miedo, la violencia, el humor respecto de esto. Correcto, doctor. Justamente le iba a preguntar, ¿no? Usted expone 4 episodios de esa crisis, de crisis sanitarias en nuestro país en la etapa republicana, ¿no? Que ayudan más a comprender la actual pandemia. ¿Qué episodios exactamente nos narra este libro? ¿O puede ampliar un poco? Y la pregunta que también surgiera si usted buscaba con ello comparar contextos. Sí, mira, los contextos históricos se pueden comparar, pero evidentemente cada uno de ellos tiene una especificidad, ¿no? Como te dije en la anterior respuesta, son 4 ejemplos que yo uso, pero este no es un libro diacrónico, este es un libro de ensayos. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, estudiar el tema del miedo y lo estudio simultáneamente en las 4 epidemias, ¿no? O el tema de la violencia, pero los contextos son diferentes, por supuesto. Cuando se produjo, digamos, la mayor epidemia sobre la ciudad de Lima, que fue la de fiebre amarilla, que produjo la muerte de casi el 5% de la población, eso sería, para hacer algo parangonable, digamos, con la población actual, sería como que la COVID-19 mate en Lima a 500.000 de personas, ¿no? Es decir, casi 10 veces más de lo que ha ocurrido. Entonces, esa gran epidemia de fiebre amarilla se produjo cuando todavía no se tenía una idea de cómo funcionaban las enfermedades infecciosas, cómo se contagiaban. Todavía había teorías miasmáticas, se pensaba que a través del aire los miasmas provocaban que la gente contraiga la enfermedad. No se sabía, por ejemplo, que la fiebre amarilla se contagiaba a través de la picadura de un mosquito. Entonces, es un contexto muy distinto al actual, donde tenemos un desarrollo de la ciencia y de la medicina eh, bastante prometedor y que además ha resultado efectivo, porque en menos de un año se han podido elaborar vacunas contra la COVID-19, ¿no? Pero sin embargo hay cosas que son semejantes, ¿no? Por ejemplo, el miedo de las poblaciones, la tensión entre el poder político y la ciencia, la violencia contra ciertos grupos a quienes les atribuye la responsabilidad de transmitir la enfermedad. En el caso del pasado, el caso de los chinos, a quienes se les acusaba y se les estigmatizaba como portadores de estas epidemias y enfermedades. En el caso actual, por ejemplo, ha habido mucho un discurso de criminalización del enfermo, ¿no? Del contagiado, ¿no? Tanto por parte del Estado como por parte de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, a pesar de las enormes diferencias históricas que puede haber, hay conductas sociales y respuestas culturales que son semejantes. Y el libro trata justamente de eso. Ujú. Y hablando de los medios de comunicación, hay un punto, doctor, que usted, bueno, que es importante tratar y que usted resalta en su obra y es justamente la participación de la prensa en situaciones como estas de la pandemia. Entonces, ¿qué reflexión ha logrado hacer con este libro en torno a ese punto? En particular en esta pandemia de la COVID-19, además de la pandemia, hemos vivido lo que algunos han denominado pues una infodemia, ¿no? Es decir,
una enorme cantidad de noticias, de información ha circulado sobre la pandemia. Estudios han demostrado que más del 50% de la información que ha circulado por redes sociales, prensa, eh, eh, WhatsApp, es información falsa, ¿no? Entonces, esa es una singularidad, por ejemplo, de esta pandemia, ¿no? Además, hay que decir que las redes sociales tienen una narrativa, tienen una lógica, una dinámica. Y entonces, representar la pandemia a través de las redes sociales significa que nuestra mediación está determinada por esa dinámica de las redes sociales. Como un ejemplo, el mandato de indignación. En las redes sociales se premian los mensajes que suscitan emociones violentas, odio, venganza, vergüenza, indignación, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra manera de acercarnos al fenómeno de la pandemia ha estado mediado por estas redes sociales y eso ha sido terrible porque la información científica se ha visto distorsionada, se ha visto que la desinformación, digamos, ha tenido mucho impacto en la población y eso explica, por ejemplo, las posiciones anticiencia o antivacunas, el uso de el dióxido de cloro, por ejemplo, que era un despropósito mayúsculo y sin embargo ha sido alentado por ciertas redes sociales, o las fantasías sobre una vacuna peruana, o todo el debate sobre la ivermectina, para poner ejemplos concretos en los que las redes sociales han tenido un papel decisivo, ¿no? Entonces, en esta pandemia de la COVID-19, las redes sociales han configurado la narrativa sobre la epidemia. Claro. Bueno, también mencionar sobre las fake news, ¿no? Que serían las noticias falsas, que creo que integran esta infodemia, ¿no? Sin duda. Bueno, sí, pues, ¿no? Que lamentablemente, lamentamos, ¿no? Que muchos medios peruanos también hayan contribuido a la desinformación, pero gracias a Dios hay medios alternativos que nos aclaran un poco las ideas de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, doctor, por otro lado, usted menciona insistentemente que los errores cometidos por los gobiernos de turno justo han adoptado casi la misma forma en las distintas pandemias, como se puede ver en las tensiones que ya usted ha mencionado entre los gobernantes, la ciencia o quizás la misma comunidad de científicos, ¿no? Que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué otros aspectos negativos ha encontrado usted que se describen en el libro? Bueno, primero es esta conducta de los gobiernos que viviendo en un estado de emergencia, digamos, permanente, ¿no? Como es el que estamos ahora, por un lado, intensifican sus sistemas de control sobre la ciudadanía, de vigilancia y control, pero por otro lado, no pueden ofrecer una adecuada gobernanza en un momento de crisis. Entonces, la vulnerabilidad de la vida se exhibe, digamos, socialmente y se muestra cómo la destrucción de un sistema público de salud ha causado tanto daño durante esta pandemia. Y recién hemos tomado conciencia de cómo nuestro sistema de salud público no tenía condiciones para responder. Pero eso también pasó en el cólera en la década del 90. Los hospitales colapsados, la gente enferma en las calles sin recibir atención, y entonces eso suscita que la gente busque respuestas alternativas, busque a veces medicina tradicional, que no tiene ningún efecto práctico, pero que consuela al que está padeciendo la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento muy serio y muy importante, que es recuperar el valor de lo público para todos, ¿no? Entender que si no tenemos un Estado fuerte en salud y educación, nunca podremos ser una sociedad moderna. Eh, pero también ha habido otras dimensiones y una de ellas tiene que ver con la desintegración del vínculo social, o más que la desintegración, para ser más preciso, el debilitamiento del vínculo social, ¿no? Estas extendidas cuarentenas, esta intensificación del teletrabajo, ha provocado que el vínculo social se rediseñe, ¿no? Esa presencialidad, esa interacción cara a cara, que es la propio, digamos, de las sociedades humanas y que además en culturas como la peruana son muy importantes, ¿no? El afecto, el tener La proximidad, compartir ¿no? una proximidad, ¿no? Que en otras culturas más bien se Ujú. rechaza. Todo eso se ha diluido y ha provocado que se debilite el vínculo social en el Perú. Y una tercera característica, creo, muy importante y que también ya ha sido identificada por los especialistas, son los temas de salud mental, ¿no?
la angustia, la ansiedad, la depresión eh, que se ha vivido durante todo este periodo es terrible. Estamos hablando de más de 120.000 muertos, según las cifras de SINADEF, ¿no? Y registrados oficialmente ya más de 50.000. Eh, y eso pues es una catástrofe social, ¿no? Nos empobrece como país en todos los órdenes. No solo es un tema de crisis económica, es un tema mucho más grave y que va a tener una repercusión de varios años. Ujú, bien, doctor. Ya para ir terminando, entonces, ¿qué mensaje final le dejaría a los lectores y a la comunidad samarquina en general, ¿no? ¿A dónde podemos acudir para obtener esta edición que usted presenta? Bueno, el libro Hijos de la Peste ha sido editado por Penguin Random House en su sello Taurus, que es un sello de libros académicos y de ensayo. Se encuentra en todas las librerías de Lima y de las principales ciudades del Perú. Y también se puede comprar como libro electrónico en la propia página web de Penguin Perú o incluso en Amazon, si alguien prefiere comprarlo allí. O sea que el libro está vendiéndose y ofreciéndose en todo lugar. Estoy contento porque es un libro que ha tenido bastante repercusión mediática y también bastantes ventas. En cuanto a la reflexión final, yo creo que es fundamental conocer la historia, conocer nuestra cultura, cómo hemos reaccionado ante otras epidemias, para no repetir los errores, para no volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Yo creo que si no es solamente responsabilidad del gobierno, no es solo atribuirle a ellos toda la culpa. Nosotros como sociedad civil también hemos debido tener una conducta más diligente, hemos debido estar más alertas para dejar de lado, por ejemplo, las noticias falsas, ¿no? Y enterarnos a partir de evidencias y comportarnos siguiendo normas que van a proteger a la colectividad. Acá no va a servir que se salve uno, acá tenemos que salvarnos colectivamente. Y en eso creo que no solo el gobierno ha fallado, sino nosotros como sociedad civil, como peruanos, también hemos tenido una conducta muy deficiente que espero cambie. Y la lectura de la historia nos ayuda a entender, digamos, cómo hay emociones como el miedo o reacciones como la violencia que se repiten una y otra vez en las epidemias y que tenemos que empezar a cambiar. Claro, hay una frase que dice, ¿no? Un país que no conoce y que no lee sobre su historia está condenado a repetir sus errores y justamente con su libro podemos ayudar a develar qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que hacer para rediseñarnos, ¿no? Como sociedad también en esta nueva realidad que tenemos por el COVID-19. Bien, doctor Se abre Velázquez, un mundo post-pandémico que es un así mundo es. con muchas posibilidades Ujú. y con muchas oportunidades. Y creo que allí la comunidad académica, los estudiantes, los profesores tenemos un papel clave, ¿no? Muy Sin duda. importante también, por supuesto, sin duda. Bien, doctor Velázquez, muy agradecido con su participación en la entrevista y reiterar la invitación a nuestros seguidores para que puedan adquirir este libro. Bien, amigos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. La salud depende de todos. No bajemos la guardia. Conmigo será hasta otra oportunidad. Dios mediante.